señal allá arriba para poder comenzar, pero es hermoso que usted siempre pueda venir expectante. Muy bien, así que le pido que por favor en esta mañana vaya allí al libro de Mateo, uno de los evangelios. Mateo capítulo 6 verso 33. Mateo capítulo 6 verso 33, se lo voy a compartir en la versión Reina Valera 1960. Estas fueron unas palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesús. El título del mensaje es Corazón Dividido. ¿Y por qué este título? Porque en ocasiones nosotros, y voy a introducir con lo que Angie esta mañana nos enseñaba, nosotros verdaderamente cuando no nos dejamos gobernar por la persona del Espíritu Santo, quiero decirle que nuestro corazón va a estar dividido, va a haber una interrupción, un cortocircuito que va a impedir que nosotros podamos ir más profundo y que podamos experimentar verdaderamente lo que es el gobierno, la justicia de Dios en nuestra vida. Así que vivimos en una época donde las prioridades están distorsionadas. Muchos corren tras el éxito, las posesiones, la aprobación de los hombres o el placer, creyendo que en esto se va a encontrar plenitud. Incluso muchos creyentes sucumben ante esta trampa del enemigo, vivir enfocado en añadiduras en vez de vivir enfocados en las cosas eternas, espirituales. Así que el Señor Jesús en el Sermón del Monte dirige nuestra atención sobre lo que es el verdadero enfoque, lo que es una vida centrada que honra a Dios, lo que es no tener un corazón dividido. Y él dijo en Mateo capítulo 6 verso 33, que es donde vamos a desarrollar la enseñanza en esta mañana. Él dijo: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que este es un mandato, no es una sugerencia, ni es una frase de cuadros para que usted la ponga como hemos hecho algunos. Alguno tiene Josué 24:15, mi casa y yo serviremos al Señor. Bueno, hay algunos que tienen el cuadrito ahí en la casa, y esto tiene que estar aquí tallado en nuestro corazón, porque un cuadro no sirve de nada. Esto es un principio espiritual que define cómo vive un verdadero hijo de Dios, cómo vive un discípulo de Cristo, cómo vive un siervo de Cristo, quien está entronado en su corazón. Así que esto es bien valioso, porque este versículo no habla solo de prioridad, sino que habla de integridad. Vivir con un corazón unificado, es decir, donde lo que creemos se alinea con lo que hacemos, es decir, lo que usted habla, dice, lo practica, lo pone en práctica. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Así que el Señor Jesús está contrastando la preocupación del mundo por las cosas materiales con la vida del ciudadano del reino. Recuerda que usted y yo antes estábamos apartados. Antes no éramos familia, pero ahora somos familia. Antes no teníamos padre, pero ahora tenemos un Padre maravilloso. Así que el Señor Jesús está realmente siendo radical en este mandato. Es un mandato, una orientación espiritual y eterna. Él nos está indicando, o en esta mañana nos aconseja una vez más, a no tener un corazón dividido. Recuerden, creo que voy terminando esta serie de enseñanzas que están hablando acerca de la integridad de corazón. ¿Cuántos han sido bendecidos todo este mes con los mensajes que Dios nos ha compartido? Bueno, esté expectante. Hoy le voy a enseñar otros principios, cómo no tener un corazón dividido. Y cuando hablamos de tener un corazón dividido, muchas veces puede estar gobernado por cosas materiales, personas, hijos, esposas, sueños, anhelos. Y muchas veces el segundo lugar se lo damos a Dios, o el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el 10º lugar. Y resulta que las cosas no son así, porque Él nos está diciendo: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadidos. Y Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8 verso 32 que si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no ha de darnos todo lo que requerimos? ¿Qué? Para cumplir el propósito de Dios. Así que lo primero que vamos a ver en esta mañana es: la verdadera integridad tiene clara su nueva naturaleza e identidad. Tenga esto presente: la verdadera integridad tiene clara su nueva
naturaleza, identidad. Usted es un hijo o una hija de Dios. Tú eres amado, redimido, escogido, perdonado, limpiado, lavado por la sangre del Cordero de Dios. ¿Y qué pasa? Que esto nos permite ahora tener relación, comunión e intimidad. Ahora tú y yo tenemos acceso, un lugar en el cual podemos habitar. A veces uno escucha hermanos que dicen: Señor, vamos a entrar en tu presencia. Hay que cambiar esa frase, porque tú no entras a la presencia de Dios. Dice la palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice la palabra de Dios que tú ahora eres templo de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu, y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que tú habitas o permaneces. El Señor Jesús dijo: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Y Mateo capítulo 6 verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que en el contexto que viene hablando o enseñando nuestro Señor Jesús, Él viene hablando sobre la vida espiritual, la vida interior del creyente. Él viene enseñando o viene hablando cómo orar, cómo ayunar, la actitud correcta que tú y yo debemos tener hacia el dinero y las posesiones. Él nos también viene enseñando acerca, le dice a la iglesia y nos dice: no vivan ansiosos por las cosas materiales. Y esto te roba la paz, esto te roba el gozo. Cuando tú vives ansioso, esperando solo cosas materiales. Quiero centrarlo porque esto no es que sea un pecado. Muchos dicen no, el problema es cuando tú dejas que otra cosa material o algo que no sea Dios tome el lugar que por derecho le pertenece a Él. Jesús exhorta a no preocuparse por lo que vamos a comer, beber o vestir. Y Él usa ejemplo la naturaleza, las aves, los lirios. Mira las aves de los campos, no siembran ni hilan, ¿y qué? Y Dios las alimenta. Ahora, ¿cómo no cuidará más de sus hijos, de la iglesia? La palabra griega para buscar aquí es seteo, y para poder comprender lo que Dios quiere decirnos en esta mañana es importante darle la definición o el significado. Esto implica una búsqueda persistente, activa e intencional. Esto no es una acción pasiva. Esto debe ser persistente, contundente, insistente. Debe ser una propuesta. Por eso Daniel propuso en su corazón: usted debe proponerse en su corazón buscar a Dios de continuo. Así que no es una opción pasiva ni ocasional. Y también hay otra palabra griega que es primeramente, que significa protón, enfatiza prioridad, no simplemente en orden cronológico, sino en supremacía y valor. O sea, el mundo siempre va a traer cosas que buscan que compitan con Dios, pero va a ser imposible. Porque Dios es todopoderoso, Dios es soberano. El reino de Dios no se refiere solo a un lugar, sino al gobierno activo de Dios en la vida del creyente, en nuestra vida, en tu vida. Por eso Pablo dijo: mas ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Así que su justicia hace referencia a vivir conforme al carácter y la voluntad de Dios. Aquí hay algo más. En otras palabras, la identidad del creyente está alineada con una nueva ciudadanía bajo el gobierno de Dios. Esto lo dijo el apóstol Pedro de otra manera. Después de haberlo negado y ahora vivir bajo el gobierno de Dios, dijo que tú y yo ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las virtudes, las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz admirable en Cristo. Y Pablo también le dijo a la iglesia, a los Corintios, 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nueva. Usted es creación, usted es una nueva criatura. Aquí enfatizamos en el carácter de Dios, la naturaleza, el poder que habita en usted. Porque a medida de que tú conoces tu identidad, tu posición y tu autoridad, la vida que ahora tienes vas a vivir con libertad y tranquilidad. Vas a poder vivir sin pecar. Porque la gracia no es licencia para pecar, es el poder de Dios que obra sobrenaturalmente en ti, que te permite llevar a cabo el cumplimiento del propósito. Así que la frase nueva criatura implica una transformación radical, no una mejora moral.
¿Qué pasa cuando una persona tiene problemas de alcohol y va a Alcohólicos Anónimos? ¿Qué le dicen? Yo soy un alcohólico. Y tarde o temprano vuelve. Dios coge, mata, resucita y cambia. Por eso cuando tú y yo nos estrellamos con la cruz, jamás usted va a volver a ser el mismo. Jamás, jamás, jamás. Así que Pablo nos está recordando que en Cristo somos una nueva creación. Esta regeneración no es simplemente una reforma externa, sino una transformación interna y completa, poderosa. Y somos nosotros quienes decidimos rendirnos a Dios. Por lo tanto, un creyente íntegro vive coherentemente con esta nueva naturaleza, reflejando su carácter en sus decisiones, actitudes, dándole el gobierno total a Dios de nuestra vida. Hay algunos que quieren darle áreas de su vida. Y cuando Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz guarde por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensible para su venida, es porque hay creyentes que no lo están haciendo. La verdadera integridad cristiana nace de una comprensión profunda de su vivencia, producto de la identidad que tú y yo ahora tenemos en Cristo. Por eso Jesús nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, vivir bajo su gobierno y conforme a su carácter. Esto requiere una búsqueda constante, prioritaria, no ocasional ni superficial. Dios, ¿qué nos ha dicho este año? Más profundo. Y le he estado preguntando cómo vamos más profundo. Eso se lo voy a enseñar más adelante. O sea, ¿cómo vamos más profundo? Bueno, en esta búsqueda constante debemos permitir el gobierno de Dios, que la persona, el Espíritu Santo verdaderamente renueve, transforme nuestra vida. Dejamos de vivir preocupados por lo material, porque ahora confiamos en que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Usted tiene un papá grande, maravilloso, sustentador, proveedor. Es el ser más generoso que hay y ha existido sobre la faz de la tierra. Tan generoso fue que dio la vida de su hijo para que tú y yo no nos perdiéramos. Así que ser íntegro no es cumplir con normas religiosas, sino manifestar con autenticidad la realidad de que Cristo vive en nosotros. Esta integridad es un fruto de una identidad redimida y solo puede sostenerse cuando nuestra prioridad es Dios. Cuando tu prioridad es Dios, tú vas a vivir en completa paz. Dice el profeta Isaías que Dios guarda en completa paz la mente y el corazón de aquellos que confiamos en Él. Pero si tú vives por las añadiduras, oiga, usted tiene un problema. Y tu corazón no puede estar dividido. ¿Me regalas la imagen, por favor? Hay corazones que están divididos. Hay corazones que están divididos. Mira esto. Le dio unas indicaciones a Jaimito. Mire, si ve esta parte, dinero, cosas materiales, placer. Y acá que tenemos la sangre, la cruz. ¿Cómo estamos viviendo hasta este momento? ¿Cómo estás viviendo? ¿Por qué estás viviendo? ¿Qué has permitido que entre a tu vida, que le quite el primer lugar a Dios? ¿Tan callados hoy? Para comprender este primer punto, Moisés es un claro ejemplo de esto. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado del mundo. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era mayor. Mira, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta, ¿quién? En su recompensa. Por la fe, él salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Hebreos capítulo 11, verso 24 al 27. O sea, ¿por qué estamos viviendo hasta ese momento? Si estás viviendo por las cosas eternas, porque para concluir este punto, Pedro dice que la gloria del hombre en esta tierra es como la hierba, pasados los días se seca y el tiempo se la lleva. Mientras que todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que tú y yo plantamos, edificamos en esta tierra en Cristo, va a ser eco en la eternidad.
Esto me lleva a lo segundo. La verdadera integridad tiene una nueva dirección. Esta mañana Ángel oraba. Libro de Romanos capítulo 8 verso 14 dice que los que somos hijos maduros somos guiados por su Espíritu Santo. Gálatas 5:16 Pablo nos da un consejo y dice que nos dejemos conducir, guiar por la persona del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 verso 25 dice que el Espíritu de vida nos guíe. ¿Quieren más? Porque Mateo 6:33 el Señor Jesús dijo, más buscad. Para que tú puedas buscar, tienes que dejarte gobernar por una persona. La persona del Espíritu Santo tiene que morar en ti. Tú tienes que amar a la persona del Espíritu Santo, desearlo, cuidarlo, no contristarlo. Si recuerda que la semana anterior le hablé acerca de las amistades. Hay amistades que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan. Y Dios en estos segundos nos está diciendo que la verdadera integridad tiene una dirección. Se lo digo claramente a través de Salmo 37. Esto fue lo que comprendió David. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Deleítate en su presencia y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando tú estás conectado, cuando tu vida depende entera y completamente de la persona del Espíritu Santo, tú te vas a dejar guiar, conducir y vas a tener una ruta clara y comprenderás lo que dice Dios, pues yo sé los planes que tengo para con vosotros, son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Así que buscad, esto es un verbo imperativo presente activo. Yo busco, tú busca. Nosotros que estamos aquí buscando crecer más en el conocimiento de Cristo Jesús. Así que buscar también comunica propósito y orientación. Propósito y orientación. Propósito es la razón por la cual tú y yo fuimos rescatados, salvados, redimidos y perdonados, para ahora darnos orientación. Jesús no habla de buscar por curiosidad. ¿Cuántos curiosos hay aquí? Aquí esto lo aplico de manera positiva, porque esto aplica a los dos aspectos. Algunos simplemente son curiosos, pero tú también debes gestarse eso de manera correcta, no quedarte con algo allí, sino intimar, preguntar, buscar, consultar, indagar. Por eso yo le animo a que tome apuntes. Tome apuntes, soy yo, y se lo sustento bíblicamente. La primera tabla que hubo en el Antiguo Testamento, Dios le dijo, en este caso a quién, a su siervo, ¿qué? Moisés. ¿Y dónde escribió? Ah, bueno, que hoy son mejoradas, son diferentes. Así que Jesús nos está dando una indicación que debemos buscar dirección, debemos ser intencionales, debemos ser perseverantes. Es una dirección centrada en ¿quién? En Dios. Es una dirección centrada en Cristo, que está anclado a ser íntegro, a no tener un corazón dividido, a no tener un corazón contaminado. No caminamos según nuestros propios deseos, sino conforme a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto implica poner a Dios en primer lugar. ¿Cuántos de aquí Dios es el primer lugar en sus vidas? Bueno, ¿y por qué no los veo aquí? Todos los ciento y punta que estaban aquí, estaban a las 8 de la mañana. ¡Qué pena! ¿Eso a mí me habla? Priorizando su voluntad y sus propósitos sobre todas las cosas que puedan haber en nuestra vida. Significa buscar su reino, en su gobierno, en su forma de vida, vivir de acuerdo con los estándares divinos, vivir de acuerdo con nuestro manual de vida, fe y conducta, la palabra de Dios. Así que el Señor Jesús en el Sermón del Monte está abordando las preocupaciones terrenales. Oiga, Él está abordando lo básico: comer, vestir y beber. Comer, vestir y beber. 3 cosas básicas. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Vea, Él le está dando una garantía que si usted y yo le buscamos primeramente a Él, Él suple todo lo demás.
Él nos anima en esta mañana a no preocuparse excesivamente por estas cosas, sino a confiar en que Dios, quien cuida de la naturaleza, también cuidará de nosotros. Se lo acabo de decir hace un instante. Si nos ha dado la vida de su unigénito, ¿cómo no ha de darte todo lo que requieres para cumplir el propósito? Así que recuerde de lo que estamos hablando. La verdadera integridad tiene una nueva dirección. Y Jesús dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios. Busquen casa, carro y beca. Eso lo predican mucho hoy en día. No. Él nos está diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que el significado del versículo es tan directo como parece. Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo. Básicamente esto significa que tenemos que buscar la salvación, que es lo primero, que es inherente en el reino de Dios, porque vale más que todas las riquezas. Ahora, esto significa que debemos descuidar los deberes diarios. No, señor, debe haber un equilibrio, pero para el cristiano debe haber una diferencia en nuestra actitud referente a ellas. Si cuidamos de los asuntos de Dios como una prioridad, buscando su salvación, viviendo en obediencia a Él y compartiendo su evangelio, Él nos garantiza que va a cumplir todo. Estas palabras Dios me las dijo hace algunos años: ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. Y así ha sido. Ahora, ¿dónde queda la preocupación si este es el arreglo de darle el primer lugar a Él? Pues en segundo lugar. Vivimos en un mundo saturado de demandas, trabajo, familia, finanzas, redes sociales, entretenimiento y muchas otras cosas que compiten por nuestro tiempo y atención. A menudo incluso los hijos de Dios pueden perder de vista que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Pero el Señor Jesús en esta mañana nos está recordando que en medio del sermón del monte Él nos recuerda cuál debe ser nuestra prioridad: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto no es solo una sugerencia espiritual, es una instrucción directamente de Dios. Este mandato nos llama a reordenar nuestras prioridades, a examinar qué buscamos con más intensidad y a quién ponemos en el centro de nuestra vida. ¿Qué está gobernando tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu esposo o esposa? ¿Tus hijos? A veces no colocamos de estado unas palabras de expresión para el Señor Jesús. Oiga, pero escriben un repertorio para el esposo, la esposa y los hijos. Y uno pregunta, ¿y dónde está Dios? Eso te devela dónde está tu corazón. Porque esto es un mandato. Pablo lo tenía muy claro. Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14 dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está ¿dónde? Delante. Sigo avanzando hacia la meta para alcanzar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que Pablo está usando una metáfora de un corredor en su carrera. Prosigo implica perseguir con esfuerzo, como un cazador está persiguiendo su presa. Y usted y yo, esta es la forma en la que debemos estar buscando el rostro y la presencia de Dios. Bien por los que lo creen. Esto nos muestra que la vida cristiana requiere dirección. Por eso tú y yo no podemos ir del vivir o andar del timbo al tambo. No, señor, los hijos de Dios tenemos una dirección clara. La integridad no mira atrás, tiene la mirada firme ¿en quién? En Cristo mismo y su reino. Así que ser un hijo de Dios no es cuestión de títulos ni de apariencias, sino de una vida transformada por Cristo. Mira esto, centrada en la cruz, guiada por convicciones firmes y sostenida por un carácter firme o un compromiso de Dios, donde Él es quien guía y conduce nuestra vida. Por eso Pablo dijo: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que cuando un corazón está dividido, los intereses de Dios estarán en segundo lugar. Sí, Señor.
estarán en segundo lugar, lo que termina llevando a que las prioridades de Dios no están en el orden correcto. Así que buscar no es una espera pasiva, sino una elección activa. Cada día el creyente debe decidir si pondrá todos sus esfuerzos en lo eterno, en lo espiritual o en lo efímero o material. Porque buscar el reino de Dios implica reconocer que la prioridad no está en lo que tengo, sino a quién le sirvo y a quién pertenezco. Para comprender este punto, antes Pablo perseguía a la iglesia con celo ciego, pero tras su encuentro con Cristo, su dirección cambió radicalmente. Toda su vida, sus dones, su energía, mira, esto es muy valioso, fueron reorientados ¿hacia dónde? Hacia el reino de Dios. Pablo es un claro ejemplo de un hombre íntegro que caminó bajo el gobierno de Dios cumpliendo su propósito. Y este es los pasos que usted y yo debemos seguir. Porque esto nos lleva a lo tercero. Y lo tercero es: la verdadera integridad tiene claras sus prioridades y en orden, es decir, Dios en primer lugar. Y él dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese fue un mandato que Dios estableció a través de su siervo. Pero al Señor Jesús le preguntaron: ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y él, ¿qué dijo? Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Ahí no hay cosas materiales por ningún lugar, por ningún lado. Primero, ¿quién? Dios. Y el prójimo, ¿quién es? Esa persona que está a su lado, el de afuera. Y Mateo 6:33 dice, la parte B: primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. Buscar primero el reino de Dios significa que lo más importante en nuestra vida debe ser buscar lo que le agrada a Dios. Como hijos suyos debemos hablar y actuar de manera que nosotros crecemos y ayudamos a otros a que conozcan a Cristo y que también continúen creciendo en el carácter de Cristo. De esta manera alegramos el corazón de Dios y colaboramos con Él en la extensión de su reino. Jesús nos enseñó que si ponemos a Dios en primer lugar, Él cuidará de nuestras necesidades. Mateo capítulo 22, verso 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tres atributos particulares de todo ser humano. Corazón se está refiriendo con todo tu espíritu. Por eso tú no puedes tener un corazón dividido. O amas a Dios o amas al mundo. O amas a Dios o le sirves al mundo. O amas a Dios o le sirves a las riquezas. Pero ninguno de nosotros puede servir a Dios y a las riquezas. Y aclaro, la riqueza no está mal, los bienes no están mal, el problema es el lugar que tú le das todo aquello que quiere quitarle el lugar a Dios. Porque en Mateo 6 Jesús explicó que no debemos preocuparnos demasiado por lo material, porque Dios siempre nos dará lo que necesitamos. A veces nos sentimos ansiosos o inseguros, pero si usted y yo confiamos en Dios y buscamos hacer lo correcto, Él nos dará paz y seguridad. Cuando Isaías capítulo 26 está diciendo que Él guardará en completa paz la mente y el corazón de aquellos que confiamos en Él, es porque usted hace parte de su familia, ¿oyó? Usted ha reposado en Él. Usted vive en el gobierno, en la guía de Dios. Así que el problema no es que tengamos muchas responsabilidades o deseos. El problema es el orden en el que has colocado esto. Jesús fue claro: busca primero el reino, no lo último, no cuando te sobre tiempo, no cuando tengas ganas. No siento orar, no quiero ir a la iglesia. Dios no comparte el primer lugar con nadie. No, Señor. Oiga, esto no es como las viejitas de antes sinvergüenzas. Yo lo viví. Bueno, yo no soy tan viejo, yo soy modelo 79. Pero yo escuchaba ancianas: no, yo soy, ¿cómo era? Yo soy la catedral y las demás son la capilla. ¿Qué vaina es esa? Y permitían que su esposo tuviera el montón y hasta tenían hijos. Y se enorgullecían. Yo lo escuché. Es que yo soy la principal.
Y así hay creyentes hoy en día en el cuerpo de Cristo que van y se echan un desliz con el mundo y vuelven. ¡Ay! No, Señor, o eres o no eres. Ojo con las capillas. Mira esto. Si Él no es el primero en tu vida, entonces no está realmente en tu vida como el Señor. Cuando Él está diciendo el Kyrios, el Señor, el trasfondo, el significado es el dueño de tu vida. Siervo es que voluntariamente tú te rendiste al gobierno de Dios, voluntariamente. Así que no pongas tu confianza en añadiduras. Pon tu vida en las manos del Rey, porque cuando Dios es el primero, todos los demás encuentran su lugar. Pero cuando Él es desplazado, todo lo demás está en desorden. Por eso, si quiere conocer más de esto, sí, ¿cuántos quieren conocer? Bueno, los que no han ido a Rema y a Setco, vayan, que allá le enseñan. Esto hace parte del propósito. Propósito único, familiar y múltiple. Porque el término primeramente denota una orden de importancia, no solo cronológico. Jesús está enseñando que el reino debe ser una prioridad. No puede ser solo una prioridad entre muchas prioridades, sino la prioridad central. Dios debe ser el centro de tu vida. En el centro de la vida de un hijo de Dios no cabe esposa, hijos, cosas materiales, amistades, absolutamente nada. Deseos, sueños, placeres y deleites. No, Señor. Verdaderamente no estamos viviendo bajo el gobierno de Dios. Así que Dios debe ser la prioridad central que da forma a todas las demás cosas. Esto requiere una reorganización total del corazón. Cuando una empresa entra o está entrando en crisis, ¿qué hacen? Una reestructuración, una reorganización. Bueno, ya es hora, párele bolas, ya es hora de reestructurar nuestras prioridades, examinarnos a la luz de la palabra y preguntarnos, y que la persona del Espíritu Santo devele nuestro corazón si verdaderamente el primer lugar de nuestra vida le pertenece a Cristo. Porque Dios fue claro en la antigüedad. Éxodo capítulo 20 verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento establece el principio de exclusividad. Por eso me gusta la versión de Pedro que dice que tú y yo somos propiedad privada de Dios. Usted le pertenece a Dios. Usted no se vende, no se permuta, no se cambia, no se hipoteca, no se empeña. Así que delante de mí, escuche esto, es muy importante. Este primer mandamiento establece el principio de exclusividad de Dios. Delante de mí significa en mi presencia, indicando que nada debe competir con Dios por el trono de nuestro corazón. La integridad se demuestra cuando Dios es el centro, no un complemento. Por eso es tan importante todas esas enseñanzas que Dios nos ha dado. Tuve que ponerme en el ejercicio juicioso de sentarme a escuchar cada enseñanza que Dios sacó a través de mi boca para poder comprender esto. Dios desea que tú voluntariamente le des el gobierno de tu vida, de tu corazón a Él. Así que en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versos 14, 15 y 16, no se lo voy a leer, vemos la historia de Asa. Asa buscó a Dios de todo corazón, reformó la nación y quitó ídolos, quitó hasta la abuelita. Porque esta vieja sinvergüenza perversa había permitido que el pueblo se contaminara. Y él derribó estatuas, ídolos y reorganizó todo. 35 años dice que vivió bien en armonía. Dios lo prosperó y reconstruyó. Pero por las malas amistades, un mal consejo, él se desvió. Tanto es así que él se enferma de sus pies y no consultó a Dios, sino que fue donde los médicos y a causa de esto muere. Y lo que quiero decirte con esto es que Asa estableció una alianza con Ben-Hadad sobre la confianza en Dios. Él censó el ejército y en vez de consultar a Dios se fue a la guerra con este hombre. Así que Dios lo reprende. Su historia muestra la importancia de mantener a Dios como prioridad suprema.
siempre, en todo tiempo y en todo momento. Por eso me encanta lo que dice David: no te inquietes a causa de que el impío es prosperado, sino que confía, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y esto me lleva a lo cuarto y último, y es: la verdadera integridad honra a Dios con nuestro tiempo, tesoros y talentos. Son 4 principios elementales, pero este es fundamental. Tiempo. Pablo dice: aprovechad bien el tiempo en el libro de Efesios, porque los tiempos son malos. Talentos habla de riqueza. Y tú y yo un día vamos a rendir cuentas, porque si hemos entendido y comprendido que todo cuanto hay en esta tierra le pertenece a Dios, pues simplemente comprenderemos que somos mayordomos. Y Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que vivir en justicia se refiere aquí a vivir conforme al carácter justo, santo y puro de Dios. Es practicar la voluntad de Dios en lo cotidiano. La integridad no es solo un sentimiento interno, no señor, sino una vida práctica de obediencia que se ve en cómo usamos nuestro tiempo, bienes y dones, todo lo que Dios le ha dado. Tú y yo somos mayordomos, así que la justicia de Dios está vinculada a su santidad y verdad. Esto implica actuar con rectitud, amor, integridad. Así que cuando el Señor Jesús nos está diciendo acerca de buscar su justicia, de verdaderamente ser íntegros, manejando de manera correcta, honrándole con nuestro tiempo, tesoros y talentos, Él nos está llamando a vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, nuestro manual de vida, fe y conducta. Así que esto implica actuar con misericordia, perdonar a los demás, vivir en armonía, de acuerdo con las enseñanzas de Dios. El reino de Dios no es solo un lugar en el cielo o algo que sucederá en el futuro, también es alguna realidad de nuestra vida diaria, pues Jesús dijo en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que buscar el reino de Dios y su justicia implica obedecer a Dios, aprender su palabra y confiar en Él. Obedecer a Dios no es solo seguir reglas, sino demostrar que con nuestra actitud que lo amamos, que Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Así que buscar el reino de Dios y su justicia también significa vivir sin amor al dinero y a las cosas materiales. Mateo 6:24, dentro del Sermón del Monte, esto forma parte, esto es una de las secciones más profundas y poderosas que renuevan y transforman la vida del creyente, porque Él dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que esta afirmación es contundente y no solo plantea una lección moral y espiritual, sino también que revela un principio fundamental en la vida del creyente, el principio de nuestra vida, la exclusividad del señorío, del gobierno de Dios en la vida de todo creyente. El término griego traducido como servir es doulein, implica una forma de esclavitud, sí, voluntaria, pero esto no simplemente un servicio voluntario, esto significa que Jesús está hablando de una lealtad total, sumisión total, rendición total a su gobierno, de una entrega absoluta que no permite una doble subordinación. Además, la palabra traducida como riqueza aquí es mamón. No puedes servir a Dios y al dinero. O amas a uno y aborreces a otro. ¿A quién estamos amando? No se refiere, mire, esto es muy importante. Esto no se refiere simplemente al dinero en sí, sino a un sistema de valores que promueve la codicia, el materialismo y la autosuficiencia en contraposición a la dependencia de yo. Si recuerda lo que le enseñé el día miércoles, hay que morir ese yo. Por lo tanto, Mateo 6:24 confronta al oyente con una decisión radical: seguir al Dios vivo con todo el corazón o vivir bajo la influencia del Dios Mamón. Y ya le di las definiciones. ¿Qué representa? Esto es una falsa deidad y un ídolo moderno que les está brindando, ofreciendo seguridad a las personas
al mundo. Y peor aún, que los creyentes entramos ahora en esto. Así que esta lección no es meramente externa, sino una cuestión del corazón. Por eso la palabra es clara: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Mateo 6:33, Jesús nos incluye o nos instruye, nos anima, nos insta a buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo cual implica vivir conforme a su voluntad en cada aspecto, cada área de su vida. Esta búsqueda no es ocasional, sino prioritaria y constante, afectando profundamente cómo usamos nuestro tiempo, tesoros y talentos. Así que en este cuarto punto, vivir en justicia según la Biblia es actuar en rectitud, reflejando el carácter de Dios en nuestras decisiones y actitudes diarias, es decir, en nuestro diario vivir. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir activamente, intencionalmente para agradar a Dios, dedicando tiempo a servirle. Mire esto: usando nuestros bienes para bendecir su obra y poniendo nuestros dones al servicio del reino. Esto lo habla Romanos, Efesios claramente y Corintios. Así que una vida íntegra, una vida que honra a Dios con su tiempo, tesoros y talentos, administra bien todos los recursos que Dios nos ha dado. Así que en cuanto a los tesoros, en Marcos capítulo 12 del 41 al 44, Jesús observa cómo una viuda dio 2 blancas. El Señor Jesús vio el corazón de esta mujer. Mientras muchos ricos daban aparentemente generosamente, Él sí pudo ver su corazón, porque esta mujer representa lo que ella le da, lo que ella tenía, le dio todo lo que tenía, su sustento. Es decir, ella le estaba dando su corazón. Ella abrió su corazón delante de Dios. Así que ella representa a quienes honran a Dios con todo lo que son y viven con integridad y tienen fe en que Dios suple y cuida de los suyos. En cuanto a los talentos, Jesús enseñó en Mateo capítulo 25, verso 14 al 30, habla de 3 siervos. A 3 le dio a cada uno según la capacidad de administrar. Así que cada uno será llamado a rendir cuentas por cómo administró lo que recibió. Y la verdadera integridad entonces se prueba en lo cotidiano, en si vivimos para Dios o para nosotros mismos. ¿Cómo administramos lo que Dios nos dio, para nosotros o para Dios? Qué hermoso es esto. Concluyo diciendo: Dios no busca creyentes que vivan vidas divididas. La integridad no es perfección, sino coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos. Mateo 6:33 es un llamado a centrar toda nuestra vida en Dios y en su reino. Así que cuando entendemos nuestra identidad, caminamos con dirección, ponemos a Dios en el primer lugar y le honramos con todo lo que tenemos, nuestra vida va a estar alineada con el propósito divino. La promesa es clara. Al estar alineada nuestra vida con el propósito divino, se cumple la promesa. La promesa es clara: todas estas cosas serán añadidas. Dios no ignora nuestras necesidades, pero tampoco permitirá que lo secundario reemplace lo esencial y lo primero. Dios es un Dios de orden. Así que hoy más que nunca, la iglesia necesita hombres y mujeres íntegros, que vivan como hijos del reino, con actitud de siervos en medio de un mundo caído. Para ilustrar el mensaje, Pablo pasó de tener un corazón dividido a una vida íntegra. Antes de conocer a Cristo, Pablo, Saulo de Tarso, era un hombre apasionado, pero con el corazón dividido. Vivía para el reconocimiento, la ley y la religión, creyendo que servía a Dios mientras perseguía y mataba a cristianos. Tenía celo, pero sin dirección divina. Todo cambió en el camino hacia Damasco cuando Jesús lo confrontó. Pablo no solo cayó físicamente, su viejo sistema de prioridades también cayó delante de Cristo. Y desde ese momento Cristo fue el centro de su vida. Dejó atrás su estatus, privilegios,
ambiciones personales, para ahora vivir con una nueva identidad, una nueva dirección, una sola prioridad: el reino de Dios. Por eso escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo es el claro ejemplo de lo que significa buscar primeramente el reino de Dios con integridad total. Su corazón ya no estaba dividido. Su vida, sus dones, su tiempo estuvieron al servicio ¿de quién? De Dios hasta el final. Así que cuando tu corazón no está dividido, tu vida se convierte en un testimonio, y también dirás: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que Dios te dice en esta mañana: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llega porque llega. ¿Cómo? No sé. Su asunto es creer. El cómo es el trabajo de Dios. Así que te invito a que te pongas en pie y vamos a adorar a Dios. Si usted recibió a Dios, algo de Dios en esta mañana, adoremos a Dios por un instante. Rinde tu corazón delante de Dios. Dile: Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú estás en control. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Padre, hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Hoy nos desprendemos de todo aquello, todo pensamiento, todo aquello que quiera ocupar el primer lugar en nuestra vida, en nuestra casa, Señor, en esta congregación. Señor, se hace a un lado en el nombre poderoso de Jesús. Dile: Espíritu Santo, hoy me rindo ante el gobierno de Dios. ¿Cuántos quieren ir más profundo en Dios? ¿Cuántos quieren sumergirse verdaderamente en los ríos de Dios? Aún no hemos logrado comprender todo lo que Dios nos ha estado diciendo todo este año. Algunos seguimos pensando que esto es simplemente una piscina, un río, un poco de mar. No, es el poder de Dios, es la presencia de Dios, es el fuego de Dios, es la presencia de Dios, es la persona del Espíritu Santo que quiere intimar contigo, que quiere pasar tiempo contigo. Dile: Espíritu Santo, quiero conocerte. Dile: Espíritu Santo, enséñame a no tener un corazón dividido. Dile: Espíritu Santo, enséñame a quitar todo aquello que me está robando el tiempo, los tesoros y talentos, y enséñame a vivir para ti. Oramos por la vida de Amparo Cardona, Padre Celestial, para que ella pueda reconocerte a ti como el único y verdadero Dios. Hacemos la oración que hiciste tú, mi Jesús, que tenga vida eterna y que te conozca a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, quien has enviado. Y si hay alguien que nos escucha por primera vez, que nos está acompañando por primera vez, o que quizás llevas semanas, llevas meses y llevas años y aún no tienes la certeza de que eres un hijo de Dios, hoy quiero invitarte a orar. Hoy quiero pedirte que permitas que la persona del Espíritu Santo gobierne tu vida y que sea sellado con su Espíritu Santo. Recibe la vida que Dios ha dado a través de Cristo. Dile: mi Jesús, vamos, óralo conmigo. Dile, toda la iglesia: amado Jesús, y tú que me escuchas, hoy te doy gracias por tu palabra. Hoy renuncia a todos los deseos, placeres y pasiones de este mundo para vivir buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Dile: amado Jesús, hoy te acepto como Señor y Salvador, y te pido que me selles con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Y si esta fue tu oración, vamos a adorar a Dios por un instante. Dile: te elijo a ti, mi Jesús. Dile: yo elijo a Cristo. Cada día debe ser una elección de tu vida, conocer más a Cristo, intimar con la persona del Espíritu Santo. Oh Señor. Oh sí, Padre.